Hablábamos en otros capítulos con las fonoaudiólogas del equipo, que son Sandra y Tania, pero ellas tienen un abordaje más bien de comunicación, habla y lenguaje. Hoy le tengo de invitada a la licenciada Sara Rivarola. Ella también es fonoaudióloga, pero el área de abordaje de ella es distinto a la parte de comunicación y lenguaje. Entonces, quiero preguntarte hoy, Sara, ese abordaje que vos haces de la motricidad orofacial, ¿cómo es? ¿Cómo se trabaja desde este punto de vista fonoaudiológico con el niño? ¿Qué es? Bueno, así como mencionaste, es un área distinta. Hay diferentes áreas en lo que es la fonoaudiología. Esta particularmente no es un área, creo que mencionaste también, no es un área muy conocida. Más que nada en el sentido de que no es un área que es muy evidente. ¿Por qué digo esto? Porque de repente un problema en el niño en cuanto a su lenguaje es mucho más evidente y que los padres notan más y acuden enseguida a la fono por ese motivo. O un problema auditivo, enseguida se deriva a quien hay que derivar y a la fono también. Pero motricidad orofacial es como que está en el medio de repente y es súper importante porque saber y conocer más, ¿verdad? Porque es un área que realmente abarca muchísimos órganos y funciones de nuestro sistema, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas funciones del sistema estomatognático? Estomatognático, ese es el sistema en el cual trabaja la motricidad orofacial en cuanto a la evaluación, al diagnóstico y al tratamiento de las funciones del sistema estomatognático, que son la primera es la de succionar, la función de succionar, que es justamente en un principio es para la alimentación del bebé, es su función principal, ¿verdad? Pero también contribuye muchísimo a lo que es el desarrollo correcto de toda la musculatura masticatoria, que la masticación sería ya una subfunción de esta función, ¿verdad? Lo que es la parte masticatoria, gestionar bien los alimentos dentro de la boca. Tenemos también la parte de respiración, del patrón correcto respiratorio. Tenemos la parte de la deglución y la parte de articulación de los sonidos del habla, que no es la parte del lenguaje. El lenguaje es otra área de la fonoaudiología. Lo que hace el área de motricidad es trabajar solamente sobre el movimiento y el punto en donde tiene que estar cada uno de los órganos para que se den los sonidos del habla. Solamente cómo se articulan estos sonidos. Esas serían las funciones principales de lo que es el sistema estomatognático. Y te pregunto esto aparte, ¿verdad? Como una duda que tengo yo como pediatra. O sea, ¿cómo yo sé cuál es el paciente que yo tengo que derivarla a una fonoaudióloga, pero con este abordaje? Bien, cuando observamos justamente alteraciones en estos sistemas que mencioné, es ir observando, ¿verdad? Siempre la primera que darse cuenta de que hay algún patrón incorrecto. Un respirador bucal, por ejemplo, sí. Un paciente que respira por la boca constantemente a pesar de consultar con los otorinolaringólogos, tener tratamiento con corticoides intranasales, esos son pacientes que se van a beneficiar con una valoración. Totalmente, totalmente. Y hay que ver ¿por qué se está dando este patrón incorrecto en la respiración? ¿Por qué el niño está respirando por la boca y no por la nariz como debería ser? Si es que hay algo adentro de su boca que le impide cerrar bien la boca, si la musculatura está débil, si es que la lengüita está pegada al piso de la boca y entonces la boca permanece abierta todo el tiempo. Hablábamos en otro momento también y mencionabas la cuestión de los niños que comienzan a amamantar y tienen dificultad en la succión. O sea, esos son pacientes que también eventualmente ustedes podrían ver y asociados sobre todo a la valoración de la presencia de un frenillo lingual corto. Por ejemplo, sí, es lo que se valora, se actúa sobre eso en el caso de encontrar que sí existe un frenillito corto. Se sugiere una frenectomía, que es el cortecito de ese frenillito. En el caso de que no, de que el frenillito estuviera bien y igual hubieran problemas en cuanto a la succión, se trata de más bien ya de estimular, es una atención temprana, de estimular ese reflejo de succión para ir logrando el correcto patrón de movimiento. Y te pregunto porque esos pacientes que se realizan un procedimiento de frenotomía, hay algunas escuelas que dicen de que hay que realizar la rehabilitación, digamos, el movimiento de esa lengua, y otros que dicen dejarle solamente que succione, que amamante, que con eso va a rehabilitar solo, digamos, el movimiento de esa lengua. Cuando son bebés generalmente sí, es como que tienen esa función un poquito más automatizada,
¿sí? Pero cuando pasan los años y se hace el cortecito recién ahí, ¿qué pasa? Pasaron un montón de años en los cuales el niño tuvo ese mal hábito lingual, de que estaba pegadita la lengua, no elevaba la lengua donde tenía que estar, no estaba arriba. Entonces él se quedó con eso, es un hábito que se fue dando durante muchísimo tiempo y cuesta más corregir. Ahí sí es bueno una intervención. De una rehabilitación, sí, digamos. Totalmente. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de no abordar, de no corregir este tipo de problemas en la musculatura orofacial, en las funciones finales, digamos? Bueno, lo que podría pasar es que se da una incidencia negativa en lo que es el desarrollo esquelético facial, ¿verdad? Músculo esquelético facial. Ya son cosas que se pueden evitar con una prevención para no llegar a eso. Entonces podemos evaluar, podemos diagnosticar y tratar, pero también la parte preventiva es muy importante para no tener que llegar a esas instancias. Un ejemplo sería una interposición lingual. La lengua está en el piso de la boca, está interfiriendo al momento de deglutir, empuja los dientes, se genera una mordida abierta y obviamente eso va a un trabajo de ortodoncia después ya con el odontólogo, ¿verdad? Todo eso se puede evitar si es que ese patrón incorrecto de la lengua se veía a tiempo y se podía prevenir a tiempo, ¿verdad? O sea que el trabajo de ustedes va mucho con el concepto de trabajar en equipo también, o sea, sí, ¿cómo es el abordaje en equipo? Sí, totalmente. El abordaje en equipo es importantísimo y de hecho que si es que no hay una buena comunicación y si es que no hay un apoyo entre todos los profesionales que están interviniendo el caso en particular, probablemente no va a haber un resultado efectivo. Si es que yo trabajo con un paciente, al contrario, si es que no trabajo con un paciente, ese paciente va a ortodoncia, se le corrigen los dientes, está bien, los dientes quedan hermosos, se saca la ortodoncia 2 años después, claro, la lengua sigue estando, va a volver a deformar en el mismo lugar donde estaba, sigue empujando, vuelve a deformar y bueno, tiene que ser en equipo sí o sí. Bueno, Sara, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento. Y Sara también forma parte del equipo de fonoaudiólogas dentro de Masquelier Pediatría, así es que le van a encontrar ahí si necesitan algún tipo de asesoramiento o de consultas en relación a esto que tiene que ver con la fonoaudiología, pero que no tiene que ver con el habla, con la comunicación y con el lenguaje, sino más bien con la función orofacial.